último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. Hola amigos de las artes marciales mixtas, esto es El Último Asalto, el programa de moda de las MMA aquí en Radio Marca. Hoy vamos a hablar del fiasco de Australia, nos meteremos en el laboratorio para analizar y compararlo con el resto de grandes eventos que ha habido. ¿Qué pasó con Australia? ¿Por qué no llamó tanto la atención? Pero sí hubo algo que nos llamó muchísimo la atención y fue el debut de Alec Topuria, esperadísimo debut, y Jorge Lera nos traerá los grandes hermanos en la historia de la UFC en una sección que va a ser increíble. Además, este sábado, Wow Bilbao, un protagonista clarísimo, Ander Sánchez, lo tendremos aquí en una entrevista con Irati Prat y por supuesto Pedro de Pablos nos traerá las mejores anécdotas del próximo cartel de la UFC. Todo esto es El Último Asalto, nosotros arrancamos. UFC 312 en Sydney nos dejó para el recuerdo el debut victorioso de Alexandre Topuria, que se impuso al australiano Colby Cygness por decisión de los jueces que dieron de forma unánime los 3 asaltos al peleador hispano-georgiano. Para muchos espectadores, la confianza en Alec era tan desmesurada que les supo a poco el resultado. Creo, Jorge, que es evidente que no estamos entre ellos. Nos encantó el desempeño de nuestro representante y nuestra confianza en él sigue intacta. En el combate coestelar, Zhang Weili retuvo su título de campeona del peso paja por decisión unánime ante la estadounidense Tatiana Suárez. Atención a la campeona china, que lleva ya 6 victorias en peleas de campeonato. Creo que ahora mismo ya se puede decir que es la mejor de todos los tiempos en su división, a pesar de sus derrotas ante Rose Namajunas. Solo un mal desempeño a posteriori le puede emborronar el legado, como le está ocurriendo a Rose. Y en el combate estelar, esta vez no hubo dudas, el campeón del peso medio, el surafricano Dricus du Plessis, ganó de forma clara por decisión unánime a Sean Strickland en combate de revancha. El excampeón estadounidense no dio su mejor versión y además sufrió una fractura múltiple en su nariz. Fue la tercera defensa exitosa para du Plessis. Ojo con él, ¿eh? Hablaremos en pocos minutos del cartel de Australia y las dudas que dejó. En cualquier caso, la victoria de du Plessis le coloca prácticamente como el tercer mejor campeón de la historia del peso medio. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año, Jorge? Y esta semana ha anunciado su retirada el 2 veces campeón del peso gallo Dominick Cruz. Hace un mes se hizo oficial que iba a regresar al octágono para realizar un combate de despedida ante Rob Font en la cartelera del 22 de febrero, pero una nueva lesión de hombro le ha llevado a tomar la decisión de colgar definitivamente las guantillas a los 39 años. 3 son las palabras que definen la carrera, en mi opinión, de este hombre: clase, lesiones y venganza. Os lo contamos en un especial sobre su persona en el Generación MMA del jueves. La UFC ha dado a conocer ya cuál será el combate estelar de la Fight Night que se disputará en la Ciudad de México el 29 de marzo. Muy buen duelo en el peso mosca entre el excampeón mexicano Brandon Moreno y el australiano Steve Erceg. Lo digo ya, esto acerca a Ilia Topuria a la oportunidad en el ligero. Era conocido por todos que la UFC tenía a Diego López y a Jair Rodríguez estelarizando este duelo. ¿Por qué no se da esta pelea? Diego López tiene compromiso con Volkanovski. Aquí hay chisme, Jorge. Y esta semana regresa la acción al Apex de Las Vegas con una cartelera que tiene como combate de fondo el enfrentamiento entre Jared Cannonier y el Robocop brasileño Gregory Rodríguez. Y lo podrás ver como siempre en Max y Eurosport, comentado por César Alonso y los que os hablan ahora mismo. ¡Vamos, Jorge! ¡Arrancamos! ¡Vamos! El Último Asalto. Ay. ¿Te ha gustado, no? Me ha encantado, me ha encantado. Hecho. Claro que yo soy muy de arrebatos de ese estilo, entonces todo este tipo de salidas, de tono, me encanta. Esperaba pillarte por sorpresa, pero es verdad que te lo había escrito en el guión. Me ha sí, faltado poner arrebato de Gonzalo. Así, con muchos signos de exclamación, ¿no? Efectivamente. Oye, pasamos del arrebato a todo lo contrario. Vamos. Pasamos a el laboratorio. Ya sabes que de vez en cuando me gusta darle algún tipo de notoriedad a algo que es mirar estadísticas, pero nos vamos a hacer una sección puramente contrastada, y es que yo tengo la sensación, mi premisa es que UFC Australia fue un fracaso en base a las expectativas que es un pay-per-view de la UFC. ¿Qué opinas tú de esta primera sentencia que dejo yo aquí? Pues creo que
2 peleas de campeonato muy interesantes. El resto del cartel quizá le faltaba un poquito de glamour en relación a otros eventos numerados que hemos vivido, ¿no? Efectivamente, y luego dentro de esas 2 peleas de campeonato no eran los campeones más carismáticos, tampoco los menos, pero no eran campeones que te sostuviesen en una cartelera, como cuando pelea Jones, cuando pelea McGregor, este tipo de gente. Y te soy sincero, si en vez de Alec Topuria, del que hablaremos luego, no se preocupen, llega a pelear otro debutante, o el propio Cody Haddon se enfrenta a Colby Cignes, nos hubiese dado completamente igual esa pelea. Es decir, a nosotros lo que nos alegra esta cartelera es el esperadísimo debut de Alec Topuria. Sin duda, yo creo que es lo que nos era la gran ilusión, ¿no?, de la fecha. Normalmente cuando hay un evento numerado tenemos muchas ganas de ver los 2 combates, el combate del pueblo, que siempre decimos, el main attraction, que es ese tercer combate. No hubo ni main attraction. Y aquí, pues ahora mismo, fíjate, tendría que es que ni me acuerdo así ahora de golpe. No, es que nos pusieron a un Tafa contra un debutante. Pues fíjate, sí. O sea, que nos pusieron combate totalmente preliminar. Eso es lo que faltó. Pero mira, te voy a decir, ¿tú tienes una sensación de que falte talento en Australia? No me los enumeres. No. Hay mucha clase media. No, te sorprendería. Sí. Bueno, he dicho Australia, sabes que yo no soy no tengo tanta clase como Dominic Cruz o tú, Jorge. Yo lo que veo es que aparte de Australia, pues a veces me refiero a Australia y hablo de toda Oceanía, de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tienen también buenos peleadores, sí. En este cartel, la UFC va muy poco a Nueva Zelanda. Ha ido antes del COVID, pero poco más. Normalmente lo que hace es que tiene un contrato, dos eventos anuales y los 2 de pay-per-view, uno en Perth y uno en Sydney. Eso es curioso. Pues es que no hubo nadie en la primera línea. No estuvo ni Adesanya, no estuvo ni Volkanovski, no estuvo ni Whittaker, ni De la Madalena, ni Dan Hooker. Y dices, joder, 5 nombres que los 5 son muy atractivos. Principales, exacto. Pero es que no estuvo la segunda línea tampoco, porque no estuvieron ni Taito Ibasa, ni Carlos Ulver, ni Brad Riddell, ni Kai Kara-France, ni Steve Erceg. Es decir, te dejas a los 10 nombres más grandes y ninguno de ellos pelea en tu evento en Australia. No tuvo ningún sentido. También me pregunto... Buen análisis ese. Sí, es que hasta las tantas de la madrugada estuve ayer haciendo esto. También me pregunto por qué no hay talento femenino en las MMA de Oceanía, porque es verdad que está Casey O'Neill, que sale con la bandera de Escocia, pero creo que no hay ninguna peleadora con la bandera de Australia o de Nueva Zelanda en la UFC. Había una que se retiró ahora hace 2, pero mujeres, no me acuerdo ahora. Y había una, pero sí, que tampoco fue especialmente destacable. Pues vamos a terminar. Fíjate que en boxeo ya hay mujeres. Kai Nicholson es una de las mejores boxeadoras que hay ahora mismo y es boxeadora australiana, pero sí es cierto que no, en el mundo de la UFC escasean completamente y no tiene ningún sentido porque hay 30 peleadores oceánicos masculinos. Es muy extraño. Vamos a terminar de hacer este mini análisis de UFC Australia y luego nos iremos a compararlo con el resto de eventos australianos que ha habido, el resto de pay-per-views que ha habido en los últimos, los más recientes, y también los eventos que ha habido en 2025 y los vamos a comparar todos con un factor común que es el de números rankeados. Para terminar esto, se dice que no hay buenos peleadores por la elevada deducción e impuestos que hay en Australia. John McDessie, que peleó hace 3 pay-per-views australianos allí, decía, mira, yo iba a ganar $58,000. Perdí 3.000 en deducciones fijas de que esto es lo que hay que pagar por venir aquí. Y luego un 45% de los impuestos de lo que me sobraba. Es decir, de los 58.000 llegué a cobrar 28.500. Literalmente el 50% de mi bolsa fue removida una vez estamos aquí. Pero es verdad que Jack Jenkins, el imitador de David Valarezo, ¿vale? Sí. nos contaba que lo que suele hacer la UFC para compensar eso es que todos los pagos que no sean el propio de la pelea te los hacen en concepto de promoción desde Estados Unidos, para que no te toque ese dinero el gobierno australiano. Me parece una medida inteligente para defender al peleador. Si lo que te importa a ti son los impuestos en Australia, pues desde luego es un poco aprovecharse de la situación. Y por último hay que hablar de la popularidad. A pesar de que tuvimos 2 peleas de campeonato, Dricus du Plessis no es Adesanya y Weili Zhang no es Volkanovski, que son 2 nombres que deberían estar siempre en los pay-per-views australianos. Sí, además es hacer 2 combates estelares en una cartelera en Australia en la que no hay ningún australiano, con lo cual dices, pues no, falta pues lo que decías, pues el Robert Whittaker y Israel Adesanya que se hizo allí. Fue tremendo, uno nigeriano pero neozelandés, el otro australiano.
Volkanovski con Makhachev, pues fíjate, fue una auténtica barbaridad. Entonces, sí, pues si ponemos todo esto, yo creo que ya lo comentamos al principio, cuando vimos esa cartelera dijimos, está bien, porque a nosotros nos ilusiona cualquier cosa, realmente, hasta cualquier Fight Night en el Apex, al final te va a proporcionar emociones y te va a proporcionar espectáculo, pero sí es cierto que en cuanto a los nombres, esa expectativa que se genera antes, la teníamos puesta por el debut de Alexandre Topuria, más que por la cartelera en sí. Completamente. Pues finalizada la primera idea, la época de hacer tesis, nos vamos a ir al laboratorio y a hacer pruebas, a sacar las estadísticas. ¿Cómo podemos comparar la calidad de una velada? Pues tú podrías coger y decir, voy a ponerle una nota a todos los combates que hay, pero es muy subjetivo. Voy a ponerme a analizar la cantidad de seguidores que tienen. Ponte a calcular los seguidores que tienen, que ahora los puedes contar, pero ¿cuántos había por cada peleador en UFC 243 en Melbourne? Eso es imposible de buscarlo si no quieres dedicarle un año a esta tarea. Entonces, lo que he dicho yo, hay una cosa que soy capaz de hacer, que es ver la cantidad de peleadores rankeados que hay. Que además, es verdad que estoy catalogando al campeón en el mismo puesto que el número 15. Sí, pero bueno, son indicativos, estás entre la élite de la categoría. Pero efectivamente, en UFC 300 hay más peleadores rankeados que en un Fight Night. Es así de sencillo. Es un medidor bastante fiel. Pues en UFC 312 hubo 4 peleadores rankeados, que fueron los 4 que estuvieron en las peleas de campeonato. Sí. ¿Cuántos crees tú más o menos que hay en un Fight Night? ¿Cuántos apostarías ahora mismo que tú digas, venga, una apuesta rápida? Clasificados, no te creas que hay muchos, 2, 3. Bueno, 2, 3. Yo me inclinaría a pensar 5 o así aproximadamente. Tenemos la pelea estelar, siempre van a ser entre los clasificados, y algún par de nombres que estén ahí se te van a colar. Pero bueno, sí, 2, 3 puede ser una medida. ¿Cuántos crees que debe haber en un pay-per-view? Pues hombre, mínimo el doble, ¿no? Mínimo el doble. Yo creo que en las 4 peleas estelares, las 4 principales... La cartelera estelar tiene que ser de clasificados, ¿no? Bueno, siempre hay alguno que se cuela, porque está... Si alguna promesa emergente. Sí, exacto, pero de la misma forma, en las preliminares hay peleadores clasificados. Bien. Bueno, pues vamos a comparar estos 4 peleadores rankeados que hubo en UFC 312 con los eventos de Australia. Yo tenía la sensación de que en Australia los pay-per-view eran como todos los demás, pero no. Es verdad que el patrón nos dice que en Australia hay menos peleadores rankeados que en el resto de pay-per-view. Es verdad que este es el que menos peleadores rankeados ha tenido de los últimos 4. He cogido UFC 305, Du Plessis contra Adesanya en Perth, 93, Adesanya contra Strickland en Sydney, 84, Volkanovski contra Makhachev en Perth, y me he dicho, bueno, estos son todo post-COVID, voy a ver cómo era antes. Me he ido a Melbourne, 2019, UFC 243, récord en taquilla. De asistencia, 57.000 y 56.000 espectadores. ¿Sí? Whittaker contra Adesanya, y solo tuvo 5 peleadores rankeados este evento. Claro, te recuerdas la magnitud del evento, el récord de asistencia, el combate estelar, lo grande que fue, pero claro, no recuerdas el resto del cartel. Efectivamente, pues yo me he tenido que ir mirando frame por frame, un frame de cada pelea que ha habido en todos los eventos que he analizado. He podido ver frames de 200 peleas anoche, ¿vale? Para ver que Melbourne tenía 5 rankeados, Volkanovski contra Makhachev otros 5, Adesanya contra Strickland otros 5, pero en UFC 305, Du Plessis contra Adesanya, sí que hubo 9 rankeados, que es un valor más o menos natural dentro de los pay-per-view, ¿vale? Entonces, lo que me sorprende es que Australia tiene menos peleadores rankeados que el resto de pay-per-view, y no hay ningún motivo más allá de que los peleadores quieran huir de esos impuestos. O podría ser que tienes que meter a los peleadores australianos y hay mucha clase media, ¿no? Los Jimmy Crute, los que no están metidos en el palmarés, Jimmy Crute, ¿no? En el evento, creo que es Adesanya contra Strickland, en UFC 293, estaba rankeado como el número 13 del peso semicompleto, y es el que le da el 5.º rankeado. Es decir, Jimmy Crute entra dentro de los rankeados, y dentro de los rankeados entra Steve Erceg, Kai Kara France, Brad Riddell, Carlos Ulber, Taito Ibasa, Hooker. O sea, todos esos nombres son rankeados que no está poniendo Australia. Lo que sí es cierto es que del continente, si lo consideramos así, los pesos pesados, no de peso físico, sino de nombre, no estuvieron. No estuvo Volkanovski, no estuvo Whittaker, no estuvo Taito Ibasa, a los más representativos, el propio Carlos Ulber, que es un perfil más atractivo, ¿no? Metieron más clase media, ¿no? Para cerrar este análisis de la comparativa con Australia, fue el evento que menos rankeados ha tenido, pero es verdad que Australia siempre tiene menos. Nos vamos con los eventos de 2025. Se han disputado 4 eventos ya en 2025 de la UFC, y he metido también los 2 siguientes. En ese ranking,
UFC 312 con 4 rankeados. De los 6 primeros eventos de la UFC 2025, es el segundo que menos rankeados tiene. Hay un total de 3 Fight Nights con más rankeados que un pay-per-view en Australia. Curioso. Es increíble. El único que tiene menos es Mackenzie contra Rivas, que eran las únicas 2 rankeadas. Pero Arabia Saudí con Adesanya Mabov tenía 8, Seattle tiene 8, incluso cayéndose Dominic Cruz, y Cannonier Robocop, que a priori podría ser una cartelera floja, tiene 5 rankeados. Es alucinante. Sí, es decir, sí. este pay-per-view tiene menos que las Fight Nights de 2025. Curioso, ¿no? Y algo tiene que haber ahí, ¿no? Porque la UFC no da puntada sin hilo, y cuando un fenómeno se repite varias veces, responde algo, no es casualidad, ¿no? Y para acabar con los números, que sé que son las 2 de la madrugada y estáis escuchando aquí números, hay que hablar comparándolo con los últimos pay-per-views. He cogido todos los pay-per-views entre UFC 312 y UFC 305, que también fue en Australia, en Perth. La media de rankeados por pay-per-view me sale de 10 rankeados. Este tuvo 4. Pereira contra Rountree en Utah es el que más, con 13. Pantoja contra Sakura, 12,5, porque Sakura no estaba rankeado, pero era la pelea de campeonato, entonces le podemos considerar. Makachev contra Moicano, 11. Topuria contra Holloway, 10. Jones contra Miocic y O'Malley contra Valisville en la esfera, 8 rankeados. Es decir, el siguiente que menos rankeados tiene en cuanto a pay-per-view tiene el doble que este. Aquí nos han estafado con UFC 312. Ha sido el fiasco de Australia, y si no llega a estar Jorge Alec Topuria, menudo cartel. Y a ti te tiene que fichar Tezanos ¿no? El del CIS. Para hacer por favor. Los sondeos y todo. Que me faltan puestos de trabajo a mí, me voy a poner a vamos. hacer números. No, pero lo digo por el bien de España y de los sondeos y de las encuestas. Entonces, usted, oyente, espectador, que está escuchando esto, si usted piensa que UFC 312 en Australia fue una tomadura de pelo, usted tiene razón. Nosotros nos vamos ahora a hablar de los hermanos en la UFC. El último asalto en Radio Marca. Pues nos vamos a ir ahora, ya habíamos hecho todo el análisis matemático, estadístico de UFC Australia, y nos vamos con la gran nota de este evento. Claro, porque nosotros, nos quedamos con el debut de Alexandre Topuria, el hermano del campeón, que evidentemente pues tiene que tener su carrera por sí solo, y además lo demostró, luego lo analizaremos, pero al hilo de este debut de Alexandre Topuria queríamos ver lo que han sido las parejas de hermanos a través de la historia de la UFC, fundamentalmente, para ver dónde están los hermanos Topuria y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso. Hay muchas familias de hermanos, hay más de 30, pero si decimos, a ver, hermanos de la UFC, a ti, Gonzalo, que tú llevas en esto más tiempo que la puerta, que... A ver, a mí los primeros que se me vienen, voy a serte sincero, los hermanos Díaz. Exacto, pues yo creo que son la pareja en sí, la primera que viene a la cabeza, a mí también, aunque curiosamente ninguno de los dos fue campeón. Son dos, los hermanos Díaz, Nick Díaz y Nate Díaz, pues tienen un perfil muy alto, una carrera larga en la UFC. Nick, el mayor, fue campeón de Strikeforce, un perfil, como decimos, muy alto. Hizo el título welter en 2013, pero perdió con Joe St. Pierre. 2 etapas muy destacadas en la UFC. El otro hermano, Nate Díaz, pues ganó el Ultimate Fighter, 15 años en la UFC. En 2012 hace el título del ligero, pero pierde con Benson Henderson, y sobre todo pues se recuerda, ¿no? Pues esos 2 combates con Conor McGregor, por el combate con Jorge Masvidal, el BMF, pero es cierto que son quizás los de perfil más alto, pero nunca ninguno de los dos fue campeón. Desde luego que no es. Y además siempre he pensado que son peleadores un poco sobrevalorados en cuanto a sus habilidades. Lo que pasa es que tienen un quijón y una condición para ir hacia adelante, lo iba a decir de una forma más burda, pero entre el mentón y la valentía que tienen siempre han arreglado muchas peleas. Bueno, otra que lo habíamos comentado también fuera de micrófono, los hermanos Nogueira, que bueno, pues son también de perfil muy alto. Lo que pasa es que solamente uno fue campeón interino, no fue campeón oficial, por lo tanto lo tenemos ahí también en esa segunda línea, aunque Minotauro y Minotouro, porque eran hermanos gemelos, pues también han tenido una carrera muy destacada en la UFC. Pero han estado peleando hasta hace bastante poco, la verdad, ¿eh? Sí, bueno, y tienen además en otras
promociones en Pride, bueno, una carrera larguísima, pero como no, y los Emelianenko, pues nos pasa lo mismo. Nos vamos a centrar más en lo que es la UFC, ¿no? Claro, es que los Emelianenko, si Federer hubiese hecho 2 peleas en la UFC, tendrías que ponerlo los primeros. El mejor de la historia, seguramente, para muchos, el mejor peleador, el más completo, el de mayor trayectoria, pero no participó en la UFC. Entonces, bueno, les hacemos la mención y nos vamos a la siguiente línea, que creo que es destacable, que es la de las hermanas Shevchenko. Wow. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de Valentina Shevchenko, que es actual campeona, que es dentro del peso mosca, que ha sido campeona en 2 ocasiones. Si miramos en las listas de la UFC, es la actual número 1 libra por libra, peleadora número 1 libra por libra, es decir, estamos hablando de una mujer que ha hecho 7 defensas consecutivas, ahora está en su segundo reinado, por lo tanto, perfil máximo. Y su hermana, la mayor, Antonina, bueno, pues que es una peleadora más del montón dentro de la categoría, ¿no? Es la mayor, es buena peleadora, pero evidentemente lejos del nivel de su hermana. Tiene un 4-4 en la UFC. Lo cual es muy extraño porque es verdad que han sido inseparables y que han ido de la mano. Entonces es muy extraño que... Van de la mano al cole y todo, sí, ¿no? O una tiene un problema de disciplina, que hay veces que no va y le dice a su hermana, no me digas nada, o de verdad hay una cosa que no se puede, es intangible, que es el talento natural, que es algo en lo que yo no creo, la verdad. Bueno, pues vamos a otra pareja de hermanos. Nos vamos a los de Milwaukee, de Wisconsin, los hermanos Pettis. Anthony sí fue campeón del peso ligero en 2013, Anthony Pettis, con una defensa, una carrera también bastante considerable dentro de la UFC, con 20 combates. Y Sergio Pettis, el hermano pequeño, pues no tan brillante, pero oye, tiene sus 14 combates en la UFC con un 9-5 y que luego más tarde sería campeón en Bellator. Por lo tanto, tenemos ahí una pareja de campeones, pero con cambios de promotora, ¿no? Claro, yo creo que a estos les ha pasado que Anthony Pettis hace una carrera también en WEC anteriormente y eso sí que le tiene más elevado, y también por otro lado el hecho de que Anthony Pettis, el pequeño de los hermanos Sergio Pettis, sí que tuvo ese final en otra promotora que le correspondió a la altura de lo que esperábamos de él. Bueno, estamos viendo ahí las referencias que vamos a tener cuando comparemos el legado de los hermanos Topuria, ¿no? Nos vamos a los hermanos Usman. También una pareja de hermanos un poquito descompensada. Claro, pero aquí entramos ya en un hermano campeón u otro hermano que probablemente no hubiese peleado en la UFC si no tuviese un hermano campeón. Es un caso similar porque, bueno, Kamaru Usman, que ganador del TUF, campeón del peso welter, 5 defensas del título, campeón de 2019 a 2022, en una época en la que era el número 1 también libra por libra, le consideramos todos invencible hasta que llegó esa patada de Leon Edwards y cambió totalmente la historia. Por cierto, ya ha salido en Winamax la cuota de Leon Edwards contra Jack de la Madalena, australiano del que hemos hablado. ¿Quién crees que es favorito? Para Jack de la Madalena. Pues a mí no me salía. No, la cuota de pero Edwards no por mucho, ¿eh? No. Claro, está muy nivelado. La cuota de Edwards es 2,10, la de la Madalena es 1,75. Yo soy el mayor. Dudo otra vez. Soy el mayor fan de sí. la Madalena, pero me parece que aquí hay que ponérselo al inglés porque además pelea en terreno inglés. Claro. Pero bueno. Bueno. Pues Kamaru Usman, supercampeón, libra por libra, una de las grandes figuras. Que Edwards también tiene hermano destacado en Bellator. Bueno, pues este es Mohamed, que es el que debutó en la UFC, además ganó sus 2 primeros combates, la verdad que le pusieron ahí un poquito de... Pusieron a los presidentes de la asociación Banderá y Chase Sherman. Y luego ganó los 3 primeros, ha perdido las 2 últimas, y bueno, pues es un peleador que yo creo que se le ha visto que está muy descompensado, ¿no? Aquí en la familia pues está claro que Kamaru es Usman el bueno. Usman el bueno. Y Mohamed el malo. El peor. Claro. No, pero aquí sí que ocurre lo de que Kamaru Usman estuvo entrenando desde el principio con foco y sin embargo Mohamed es el que dice, coño, si se te da esto bien a ti, igual a mí Venga. a posteriori me voy a meter a ver esto si se me da bien. Entonces, estos sí que no han compartido las mismas horas en el tatami. Otra pareja de hermanos con campeón, Davison Figueiredo, Wow. también, que es un peleador que nos encanta, campeón del peso mosca, los 4 combates con Brandon Moreno, que a mí me gustaron, ahora militando en el peso gallo, y su hermano pequeño, Francisco Figueiredo, pues tiene un discreto 2-2 en la UFC, ya no está en la UFC, por lo tanto, pues también otra pareja que un hermano muy destacado, el otro no ha conseguido ni acercarse.
Perdona que te... No creo que te boicotee, pero es que van pasando cosas interesantes. ¿Tú te acuerdas de esta nova de hermanos, de Victorilla Dudakova? Sí. Que es una peleadora con la que yo tengo una afinidad especial. Sí. ¿Sabes? En la última pelea le dio una torta a su entrenador, nada más acabar. Sí, que además hizo hasta viral. Está fuera de la UFC por ese motivo. Anda. La han cortado con un 2-2, con una proyección increíble, debe tener 25 años, y por abofetear a su entrenador está fuera de la UFC. Anda, pues, Qué fíjate. barbaridad. Me he enterado esta mañana y me he quedado alucinado. Bueno, curioso. Nos vamos a otra pareja de hermanos. Perdón por meterte No, pero me el relleno. me parece interesantísimo. Los hermanos Serra, Matt Serra, que fue campeón, no lo olvidemos, y también campeón histórico, campeón en el TUF, hizo esos 2 combates con Georges St. Pierre y sobre todo también un poco por la personalidad tan destacada que tiene en el mundo también de la UFC, de la comunicación, y tiene un hermano. El hermano hizo también un combate, lo perdió, o sea que también hay una descompensación ahí. Es que tremenda, ni lo ¿no? recuerdo físicamente al hermano. Bueno. Nick Serra se llama, ¿no? El hermano Nick, sí. Pasó efímero por la UFC. Uh-huh. No vamos a meter a los hermanos Nurmagomedov, a Umar y Usman, porque uno no ha debutado en la UFC, es campeón de Bellator. Y el otro tampoco ha llegado a ser campeón, porque la historia iba de campeones, salvo los días. Claro, por eso se quedan ahí, pero podrían serlo, porque yo creo que podría tener una nueva oportunidad Umar Nurmagomedov en cualquier momento, o sea, no se descarta que pueda ser campeón, y Usman pues en algún momento podría venir a la UFC, ¿no? Con ese empuje de los Nurmagomedov, ¿no? Efectivamente, estos dos, ninguno ha sido campeón, pero es probable que dentro de 2 años o 4 hablemos de la mejor pareja de hermanos en la historia. Están ahí, o sea, eso hay que tenerlos en cuenta, por eso los hemos incluido. Luego hay otros también dentro de la UFC, Gilbert Burns y su hermano Herbert, Chris y Kyle Daukaus, los hermanos Tafa, que al final casi son los hermanos Estafa, porque han decepcionado, y además creo que a Justin le acaban de cortar de la UFC. Bueno, no me extrañaría, ¿eh? No, sí, me parece que sí. Los hermanos Azaitar, que pues están ahí curiosos, los marroquíes. Bueno, tienen cierta influencia con nosotros porque muchos de nuestros representantes entrenan con ellos, ¿no? Y luego porque decidieron protagonizar una de las historias más bochornosas del COVID, que es después de todas las medidas de seguridad para la Fight Island, dijeron, nos falta por meter uno, vamos a salirnos del perímetro de seguridad, lo metemos a escondidas, salió de la UFC 1 porque lo pillaron. En el momento de mayor crisis, la UFC apuesta por seguir haciendo eventos con todo lo que costaba, con todo lo que había que hacer para sacarlo adelante, con una prueba diaria que te tenían que hacer, y estos se cargan la burbuja de seguridad. Fíjate. Bueno, hermanos que Johnny Walker y su hermano Walter, que por cierto está en esta cartelera, son curiosos, son majetes, nos encantan, nos caen muy bien, pero tampoco creo que tengan un mayor desarrollo como campeones, ¿no? Yo espero que alguien mande de broma a Daguestán 3 años a Walter, me refiero a que se ponga las pilas, porque creo que tiene unas condiciones que no... Su hermano le faltó la mandíbula para hacer algo. Son muy distintos, además. Son muy distintos, ¿sí? Pero Walter, creo que por tamaño y por ser un brasileño entrenando en Moscú, creo que debería coger y decir, voy a ser uno de los 10 mejores pesos pesados del mundo. Bueno, y tenemos también de los presentes Javid y Farid Basharat, que son buenos peleadores, igual que los hermanos Bonfim, ojo, Ismael y Gabriel son 2 buenos peleadores. Luego ha habido otros, los hermanos Miller, los Lawson, también podríamos hablar de todos ellos. Pero yo creo que ahí podemos poner un poco dónde están las posibilidades del futuro de los hermanos Topuria. Y aquí, Gonzalo, sí que te pido que me permitas hacer una inclusión de una figura, pues un tanto vilipendiada. ¿Ya me vas a hablar de boxeo o qué? No, una figura vilipendiada, una figura muy denostada, una figura, yo creo que bastante maltratada, que es la figura del cuñado. Porque al final el cuñado es el hermano político, ¿no? El brother-in-law. Exacto, el brother-in-law. Brother-in-law tenemos a Tyson Pedro y a Taito Ibasa, que bueno, los vimos ahí porque Taito Ibasa está casado con la hermana de Tyson Pedro, le vimos a Taito Ibasa ahí en la cartelera de Sydney. Este sí que debe ser el cuñado, ¿no? El que llega a las cenas de la familia Pedro y saca la zapatilla y se pone a beber la zapatilla. Exacto. Pero luego, ojo, porque si en esta lista consideramos cuñados, hermanos políticos, tenemos una pareja, Gonzalo, que seguro que tú sabes cuál es, que posiblemente estaría arriba del todo en las listas. ¿Te refieres a que serían, si los considerásemos hermanos de sangre en vez de cuñados, estarían por encima de todos estos? Yo sé que los mayores cuñados de la UFC, no, es que tú tienes un chiste, pero yo te voy a decir una verdad. Es que suena grave. Radican en Nueva York
Y son Chris Weidman y Stephen Thompson. Exacto, fíjate, son hermanos políticos, son cuñados. Si los consideramos como ese término de hermano político, Chris Weidman, campeón del peso medio en 2013, hizo 3 defensas, ahora ha dejado la UFC recientemente, una carrera impresionante. Y el Wonderboy, Stephen Thompson, que está casado con la hermana de Chris, pues otro peleador de un perfil altísimo, siempre de carteleras, de combates estelares. 2 combates titulares contra Tyron Woodley. A puntito, porque uno fue empate y el otro de decisión mayoritaria. Entonces serían posiblemente el número 1 en estas listas. ¿Qué pasa con todo esto? Si ya hacemos ya el resumen final, que no ha habido ninguna pareja de hermanos que los dos hayan sido campeones de la UFC. Wow. Así que aquí dejamos el reto. De momento, si metemos en esta lista, pues tenemos a Ilia Topuria en lo más alto, Alexandre, que acaba de debutar, pero dependerá de la progresión que tenga Alexandre, que tenemos mucha fe, mucha confianza y muchas esperanzas. Pues yo creo, ahí lo dejamos, que pueden acabar convirtiéndose en la mejor pareja de hermanos de la historia de la UFC. ¿Te puedo poner un reto? Vamos allá. Sé que la semana que viene me vas a traer una sección increíble, pero si me puedes meter 2 minutos de cuál sería para ti la mejor pareja de hermanos en base a algo tangible, por ejemplo, campeón Número más... de combates, títulos, así, una cosa así, ¿no? Mira, yo seguiría la línea de hoy. Campeón más, posición más alta en el ranking de ese peleador. Hay algunos que vas a descartar. Figueiredo, pues no va a estar ahí. Nick Serra no va a estar ahí. Pero ¿es Valentina Shevchenko la que tiene que estar ahí? Pero yo creo que Antonina no ha estado nunca. No sé, habría que ver. Entrado en el ranking? Seguramente, pero en la parte baja, no sé. Lo que quiero buscar es encontrar el momento en el que podemos decir hoy Vale, Ilia Topuria y Alec Topuria son la mejor pareja de hermanos. Uno campeón históricas. y el otro ha entrado en el top 10, por ejemplo. Y el top 10 Exacto. es el máximo que ha estado. Muy bien. ¿Te parece bien el reto? Recojo la guantilla. Oye, hoy hemos hablado de muchos peleadores que han salido de la de UFC. No sé por qué, en tu sección hemos jubilado a 7 personas por lo menos. Bueno, últimamente ha sacado la guadaña Dana White, ¿eh? Por supuesto, y es que además ha entrado la liga del Inserso, de Benidorm, la GFL, que ha entrado aquí a fichar a Chris Weidman. Y quería comentarte que para mí Dricus du Plessis empezaba a anunciar que es el tercer mejor campeón de la historia del peso medio, detrás de Anderson Silva y Israel Adesanya, pero no. Chris Weidman, 3 defensas, una más que Dricus du Plessis, que Dricus du Plessis tiene 3 victorias titulares, aunque ha barrido la división con un Robert Whittaker de por medio, le quedarían muy pocas cosas por hacer. Pero en la división de peso medio tenemos un combate estelar este fin de semana. Jared Cannonier contra Gregory Rodríguez. Jared Cannonier ha luchado por el cinturón, debería ser favorito, pero yo soy totalmente de Robocop. La cuota de Robocop es de 1,48, la de Cannonier es de 2,65 y no me parece que haya tanta diferencia. Entonces, de nuevo, yo iría por el underdog, como he dicho antes. Lo tenéis todo en Winamax. Pero este sábado hay un evento muy importante para España. WOW Bilbao. WOW se estrena en 2025 con una estructura de control distinta a la que ha habido antes, con una apuesta renovada, con unas ganas de decir, no, aquí no vamos a hacer la carrera a los peleadores, aquí vamos a hacer las mejores peleas que nos sean posibles, y aunque igual entren menos peleadores españoles en la UFC de los que podíamos esperar, van a entrar los mejores y WOW va a ser un espectáculo en primera línea en Europa en los deportes de contacto. Así que Irati Prats ha decidido entrevistar a Ander Sánchez, el combate principal de WOW Bilbao. Nosotros vamos a escuchar a Irati y luego volvemos con Pedro de Pablos. El último asalto. Todo sobre la UFC en Radio Marca. Pues esta semana tenemos en el último asalto de Radio Marca a uno de los peleadores más famosos de la panorama nacional español MMA, Ander Sánchez, que va a pelear este fin de semana en WOW, en el retorno de WOW en Bilbao como cabeza de cartel. Ander, ¿qué tal estás? Placer tenerte aquí. Muy buenas, el placer es mío. Pues la verdad que muy bien, muy contento y con muchísimas ganas. Oye, lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido un poquito la preparación? Justo antes de entrar me has dicho que ya llevas un tiempo en peso, así que todo controlado, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy muy contento. Ha sido una preparación intensa, pero estoy muy contento con ella. Creo que van a salir buenos resultados. Y eso, como siempre, llevo el corte prácticamente al día. Me preocupa por no tener que hacer mucho corte de agua. O sea, estoy ahora mismo en el peso, así que muy contento y muy motivado, lo que te decía. Viendo lo que es esta preparación, muy motivado con ganas de pelear. Oye, corrígeme si me equivoco, pero para esta preparación, o sea, te vi hacer una serie de viajes, ¿no? O sea, ¿has estado implantando cosas nuevas o cómo ha sido un poquito el planning que has hecho?
Sí, como siempre, mi base ha sido en Vitoria-Gasteiz, en Gamán, preparación física en Aro, lo de siempre, pero además hemos implementado un centro en Valencia, que es el Laboratorio de Combate con Tony Tello, que al final es una leyenda de las artes marciales aquí en España y la verdad que es un auténtico cerebro de las MMA y hemos estado añadiendo cositas al juego, así que creo que la gente va a ver un nuevo Under con lo que ya teníamos, más un añadido que le hemos hecho. Para quien no te conozca, que será nadie, todo el mundo aquí te conoce, evidentemente, que esté escuchando o viendo el último asalto, pero tuviste una carrera impresionante en amateur, en profesional estás con un 3-2, vienes de haber peleado fuera en Cage Warriors, vienes de debutar, además de debutar en WoW, en el último evento que se hizo, de una forma espectacular con una finalización. Sí. Sí, la verdad que pues eso, vengo con una extensa carrera amateur en varias modalidades y sobre todo en MMA. Y bueno, al final nos tocó debutar fuera en una liga bastante pues dura, ¿no? Bastante buena. Y la verdad que aunque no fuesen los resultados como quisiésemos, creo que fue una gran experiencia. Y pues sí, la verdad que hice un debut a pedir de boca aquí en España y vamos a seguir con ello, ¿no? Aquí en Bilbao, en mi casa, que es lo suyo. Así que vamos a buscar otra pelea espectacular. Oye, ¿cómo te enteras de que, o cuándo te enteras de que el evento iba a ser en Bilbao? Porque es verdad que evidentemente WoW anuncia que va a hacer 10 eventos numerados en toda España y se presuponía evidentemente que uno de ellos iba a ser en el País Vasco y en el norte, pero un poquito cómo es ese momento en el que te dicen, no, no, vamos a hacer evento en Bilbao y queremos que tú seas cabeza de cartel. Pues la verdad que me enteré prácticamente un poco cuando dijeron que iban a hacer 10 eventos y uno iba a ser en Bilbao. O sea, y luego ya cuando me dijeron que iba a ser cabeza de cartel, que fue, pues nada, al poco de anunciarlo, pues impresionado. O sea, súper agradecido con WoW, me parece que es una oportunidad impresionante, que lo primero poder pelear en casa ante toda mi gente, todo mi público cercano es algo espectacular, pero ya encima ser el cartel principal, la pelea estelar es un sueño hecho realidad y de verdad que estoy eternamente agradecido con ellos por esa gran oportunidad. Ahora, no te han puesto un rival fácil. Ya dijo esto, wow, no vamos a poner peleas fáciles para subir récord, nada. O sea, esto no va a ser ni mucho menos coser y cantar. David Santos, que ya tiene experiencia en WoW, que tiene un 2-0 en WoW, que en el último WoW también, en el que tú peleaste, él noqueó a un clásico, ¿no? Como es Rafa Leprecao. Es decir, tienes un rival duro. Bueno, mi día a día, ¿no? Creo que no he tenido nunca rivales fáciles, creo que más difíciles que en Kiss Warriors todavía creo que no puede ser ninguno, por ejemplo, Loner Cabanat, Sí. eran todos con grandes récords, invictos, con grandes caos, así que vamos a por ello. El que no tiene ningún rival fácil es él, que yo tampoco soy nada fácil, así que lo dicho, dos rivales duros para dar una pelea espectacular. ¿Qué te voy a decir? Emocionado, cuanto más difícil sea el rival, más gloria al ganarle, así que con muchas ganas. Kavanagh, para quien no lo sepa, ya ha debutado en UFC, tiene un 8-0, de hecho tiene ya pelea confirmada UFC Londres, si no recuerdo mal, en Sí, sí, marzo, y tú te enfrentaste a él, te ganó por decisión en una pelea muy ajustada en Cage Warriors. sí, que le hice de hecho un knockdown, casi lo finalizo. Y bueno, como siempre digo, yo al final iba ahí pues un poco como yo podía, viniendo del pueblo, como siempre digo, con mi esquina de mi preparador físico y el mecánico de mi pueblo, porque no pudieron ir mis entrenadores y tal, preparando la pelea aquí de pueblo y él con todo el equipo del UFC, preparador físico de la selección nacional de wrestling y tal. Y ahí dimos la cara, pues ¿por qué no la vamos a dar aquí, no? Que encima estamos en casa y mejor preparados que nunca. Así que lo dicho, vais a ver una auténtica batalla, mi gente. Ha pasado tiempo desde aquella pelea, desde que diste el salto a profesional. No sé si en algún momento, pues, ahora has mirado atrás y has dicho, ostras, cómo, sobre todo eso que decías, ¿no? La profesionalización tuya, cómo ha crecido un poco tu preparación para cada pelea. Has dicho que has ido a Valencia, has entrenado en casa. O sea, si miras atrás y dices, hostia, o sea, hemos crecido mucho. Sí, sobre todo creo que he madurado como peleador, ¿no? He cogido más experiencia entre los octágonos, mi equipo ha cogido más experiencia conmigo porque no paro de decir que al final tanto yo como mi equipo estamos un poco autodidactas, ¿no? Creciendo un Sí. poquito juntos en el mundo de las MMA porque mis entrenadores tampoco, ninguno ha sido peleador de MMA ni ha sido entrenador de MMA. Entonces, imagínate, o sea, que estamos todos partiendo de cero. Entonces creo que todo el crecimiento que hemos hecho en conjunto se va a notar. Ujú. Así que un poco eso. Yo creo que WoW deja muy claro cuando te fichan ya el año pasado que iban a apostar muy fuerte por ti de cara a presente y futuro en la compañía. Pero es verdad que, evidentemente, ¿no? Desde que peleas en septiembre hasta que ahora vuelves a pelear en febrero, ha habido unos meses ahí
un poco extraños, ¿no? Quizás de no saber o no sabíamos desde fuera cuál iba a ser la hoja de ruta de WoW, qué iba a hacer WoW con la entrada ya de Ilia en el accionariado, un poco con su equipo también creando cosas nuevas que tienen muy buena pinta. Pero tú como peleador, ¿cómo has vivido esos meses un poquito de no saber qué iba a pasar? Bueno, pues es cierto que ha habido incertidumbre, pero a mí el hecho de que Ilia estuviese en la compañía me da mucha tranquilidad. Claramente he tenido ofertas de otras compañías, mi equipo ha estado dudando, pero yo siempre me he mantenido firme en el hecho de que yo confío en Ilia. Para mí es un referente tanto a nivel de deportivo como de negocios y he confiado en que si estaba él y la UFC Fight Pass apostado por este evento y todo lo que había dentro era ya algo que pintaba muy bien, he querido confiar en todo momento y mantenerme firme en que tarde o temprano iba a salir y iba a funcionar bien, así que al final, pues mira, yo creo que ha sido una buena apuesta. No sé si ibas teniendo, si había conversaciones con el equipo de WoW o cómo era un poco lo que se puede contar en esos meses y te decían, no, tranquilo, Ander, que vamos a tener eventos pronto y tú vas a estar ahí. Sí, realmente pendiente un poco a nosotros, pero también nosotros estábamos diciéndoles que claramente yo solo me dedico a pelear y que solo vivo de esto, que por favor que lo solucionen cuanto antes, porque realmente yo estaba pasando una mala época a nivel económico, porque Ujú. claro, no hay peleas, no me entra dinero, no me entra patrocinadores, hay una incertidumbre, yo desde dentro sí que confío, pero la gente no confía, entonces pues era algo muy complicado. Había que mantenerse, pues eso, frío y firme psicológicamente, que para mí es un estado en el que estoy acostumbrado, porque la verdad que siempre digo que vengo de una vida bastante complicada, pero bueno, ha sido un momento de incertidumbre, la verdad. Pero lo dicho, ahora estamos recogiendo los frutos y todavía queda lo más gordo por recoger, así que muy contento. Oye, si te parece, nos paramos un poco ahí porque, es decir, me sorprende un poco lo que comentas porque al final creo que eres uno de los referentes a nivel de MMA españolas en cuanto a redes sociales, ¿no? A comunidad que tienes en redes sociales, a esa capacidad que has creado, que tienes para poder crear contenido y que muchas marcas también apuesten por ti. O sea, tú en este momento, ¿en qué punto te encuentras de decir, ostras, entiendo que muchas marcas van hacia ti por esa comunidad que tienes? Sí, la verdad que hay acercamiento pues, de productos y de marcas hacia mis redes sociales, ¿no? Por todas las visualizaciones y por todo el foco que tengo encima. Entonces, la verdad que estoy en un punto en el que me ha facilitado realmente un poco mantenerme mejor la carrera, ¿no? Dedicado más enfocado solo en entrenar. Pero al final, pues eso es lo que le digo a la gente, hay mucho trabajo detrás de toda la creación de contenido, de todo el trabajo de redes y es una inversión en verdad también, ¿no? Porque no es solo estar en casa haciendo vídeos, sino es estar en sitios, dejarte ver, crear vídeos, tocar puertas. Y bueno, creo que al final estoy recogiendo frutos de un trabajo que me curra bastante y que me propuse hace ya un año más o menos y como en efecto me di cuenta que eso podría funcionar, está funcionando. Lo que está claro es que has creado escuela, no sé si se puede decir así, porque fíjate, veo muchos otros operadores que están empezando a hacer eso. Otro día que coincidí contigo en DWT, fíjate, luego como Gaps, ¿no? Anunciaba que dejaba de pelear en MMA, que se iba a pasar al grappling, pero que también lo que iba a hacer era crear mucho contenido. Tenemos, por ejemplo, a David Cervillas también, que es un contenido diferente, ¿no? Más de aprendizaje, de tutoriales en cuanto a temas de Ujú. MMA al tuyo, pero digamos que hay muchos peleadores que están entendiendo que lo que tú haces es un camino a seguir. Claro, yo lo hablo con todo el mundo y se lo intento recomendar a todo el mundo, ¿no? Y no solo al deporte. Para nivel de todo empresa o lo que hagas, vamos, creo que al final fomentar la humillación de las redes siempre va a ser, pues eso, una gran ayuda y te puede dar bastantes beneficios. Así que animo a todo el mundo a que se ponga las pilas con ello. Mm. Oye, para cerrar el tema de WT, ¿qué te pareció? O sea, tu visión como peleador que estuviste allí, porque la mía al final, bueno, pues cuenta menos, ¿no? Pero yo a mí me pareció lo que más me gustó, no sé si coincides, es un ambiente espectacular, la facilidad para meter 10.000 personas, el ruido, aunque tú ya me dijiste que cuidado en Bilbao, que va a haber un Ujú. ambiente impresionante en Miravilla, pero ¿qué te pareció el evento de Jordi White? Sinceramente me pareció un evento espectacular porque había un ambiente espectacular y que pues un evento de deportes de contacto, ya sea más deportivo o más espectáculo, llene de esas maneras un estadio hoy en día, me parece algo increíble, me parece Mm. pues una gran ayuda para lo que es, para los que hacemos lo que es puramente deportivo, que también estamos intentando mezclar un poquito más con espectáculo para que se llene tanto, ¿no? Me parece algo brutal. Y bueno, ya dije que cuidado con Bilbao porque va a estar, me parece que a reventar y que el ambiente encima en el País Vasco vais a ver que es una locura, pero de verdad que fue la verdad que me pareció un muy buen evento en cuanto a reunión de gente. Así que, oye, cuanto más eventos así, más nos beneficiaremos todos. Te lanzo unas últimas preguntas sobre este 2025.
Viene fuerte WoW. O sea, no sé si tomaste la decisión correcta, pues se puede, en unos meses lo sabremos, pero la verdad es que lo que pinta que viene en WoW es impresionante. Con el evento de Bilbao, contigo, con Yaman, el siguiente evento en Madrid, con la pelea de Colombo con Capella, que va a ser espectacular, el fichaje ahora otra vez de Echer Sosa, quiero decir, son peleas que a nivel nacional son brutales. Pues sí, la verdad que me parece que es una locura, que vienen con muchísimas ganas y que vienen con unas propuestas muy fuertes. Y yo no sé más, pero viendo lo que están haciendo, me imagino que lo que se vendrá también será algo espectacular. Así que creo que ha sido un gran acierto y espero confirmarlo o reconfirmarlo todavía durante el año y más a final de año. Así que preparaos que WoW viene fuerte. Y ahí voy contigo. ¿Qué pregunta te hago? Tu hoja de ruta para 2025. ¿Qué plan tienes? Entiendo que, hombre, lo ideal sería finalizar rápido, no sufrir nada en el aspecto físico y ya pelear pronto otra vez, pero no sé un poquito qué hoja de ruta te marcas en cuanto a cantidad de peleas que quieres hacer, un poco qué plan tienes. Pues como siempre lo digo, el máximo número de peleas posibles. Pues eso, que nos respete la salud y que nos respete la empresa y que nos dé el máximo número de peleas posibles. Esa es la idea siempre. Pues oye, Ander, un placer hablar contigo. Nos veremos en Bilbao, que estaré por ahí, así que nada, te deseo muchísima suerte, que esta recta final de la preparación vaya perfecta y a por la victoria. El placer es mío. Muchísimas gracias. Nos vemos en WoW. Y ya estamos aquí después de esa entrevista de Irati Prata a Ander Sánchez. Por cierto, Winamax ha sacado cuotas para WoW Bilbao y tenemos a Ander Sánchez totalmente igualado con David Santos. Ambos tienen una cuota de 1,85, pero es que encima están todas las peleas profesionales para que podáis ver quiénes son vuestros favoritos. Mi favorito, lo siento Jorge, es el señor Pedro de Pablos. ¿Cómo estás? Y el mío Pues también. después de esta lago que me acabas de soltar, demasiado bien, demasiado bien. Encima, contento porque volvemos a bajar al barro, que me gustan mucho estas semanas de Fight Night, de gente que dice, yo esta semana no la veo. Pues yo digo, pues ya esta semana... Es un poco de los míos, que le gusta ahí el Apex ahí. Sí, 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 se le coge cariño ahí, se ¿no? le coge cariño. Y encima, como siempre, traigo hoy dos historias, una de superación, pero otra también de caída. Yo siempre traigo el drama y la alegría, no nos podemos centrar solo en alegrías, también hay que traer un poquito de drama de vez en cuando. Te doy un consejo, no te pongas este tipo de leyes porque luego son imposibles de perpetuar en el tiempo. Lo sé, a lo mejor he liado diciendo eso, pero bueno. Dale, Pedro, ¿y qué protagonistas vamos a hablar Esta hoy? semana, bueno, me he centrado en la cartelera estelar y es que, a pesar de ser una Fight Night, hay nombres muy importantes, muy interesantes, algún viejo conocido, que también le traigo en modo de historia, como Youssef Zalal, pero primero vamos a empezar por la historia de más drama, que es la tercera pelea más importante de esta semana, que es la de Edmen Sabazian contra Diran Buzka, centrándome en Edmen Sabazian, que yo creo que es un poco... Os gusta el barro, ¿eh? Queréis Sí, ver sí. esa Sí, pelea, ¿eh? sí, Tenéis Sí, ganas. sí, porque además es un poco, El yo café creo... para muy cafeteros ahí, Sí, ¿eh? sí, sí. Total, yo creo que es un poco, con respecto a Sebastián, creo que un poco el juguete roto de estos últimos años, sobre todo por las expectativas que había puestas en él. Para poner un poco en situación a la gente, los más nuevos de UFC solo han visto a Edmen Sabazian perder, pero allá por 2020 Edmen Sabazian, según la propia Ronda Rousey, era el próximo campeón de peso medio, un prospecto que llegó de la Dana White Contender con 20 años, debutó con 21 recién cumplidos, 11-0, la gente decía, este tío va a ser una bestia. Aunque tiene trampa las declaraciones de Ronda Rousey porque era su compañero de equipo. Total. Era su Entonces, A apadrinado. eso, ahí va la historia. Y es que el tema es que él con 15 años empieza en el Glendale Fighting Club con Ronda Rousey, también con el entrenador de Ronda Rousey. Había muchas expectativas puestas Nunca en me él. sé el nombre. Edmond Tarverdian o algo Sí, así, puede ser. Edmond Tarverdian, lo Ah. tengo aquí apuntado. Edmond Tarverdian era el entrenador de Ronda Rousey. Los dos, digamos que fueron un poco los que impulsaron a Edmond a ir a la UFC, a ir al Dana White Contender. Además, cuando tú entrenas con Ronda Rousey, tienes ese bagaje de que, bueno, ya te conocen en la UFC, puedes meter un poquito más de caña para entrar antes. Y se hablaba incluso, él debuta en la UFC con 4 victorias seguidas, después del Dana White Contender, 3 finalizaciones, por lo que la gente decía, este es un prospecto muy bueno. Finalizó a Tavares, que es un peleador en peso medio que siempre el propio Adesanya pasa por él, es como un peleador que tienes que pasar por él para triunfar. Y sin embargo, llega el punto del COVID, él tenía pactada una pelea contra Derek Brunson, que ya era para entrar en el top, con 22 años, 21 entrar en el top. Y igual te digo que ya estaba en el top porque Derek Brunson en aquella época sería top 8, top 7. Sí, O sea, claro. que igual ya era pelea para entrar en los puestos Sí. de candidato al título. Ya era de a lo mejor ganar a Derek una o dos más y ya hablar de título. Y encima estaba ahí la conversación de incluso poder superar a John Jones como el posible campeón más joven de la historia de la UFC. Pero llega el COVID, se cancela 3 veces su combate por razones obvias, que todo el mundo vio. Y cuando la pelea con Derek Brunson se vio que
hay niveles en la UFC que no estaba listo para dar el paso, sobre todo a nivel de cardio y a nivel de sensaciones. No tenía el talento suficiente, pierde otras 2 peleas más, entre ellas Nassourdine Imavov, o sea que no pierde contra gente tampoco que digamos muy mala, pero se ve que no está al nivel. ¿Y qué pasa? Aquí viene la historia, acaba bastante mal con Ronda Rousey, con el entrenador, se va del gimnasio y además declara como que le preguntan y le empieza a dar largas, pero la gente sigue intentando buscar el porqué, y él reconoce que no se ha vuelto a hablar con Ronda Rousey desde entonces, dejó el gimnasio y dice que en sus últimos combates había notado una relación muy tóxica con su entorno, con su alrededor. Dice que tiene mucho respeto tanto por Edmond como por Ronda, por lo que hicieron por él, pero que necesitaba quitarse a esa gente de su vida, esa mala vibra. Y yo sinceramente, a pesar de que le habla con mucho respeto, creo que no han acabado de la mejor parte. Y si dice que no ha hablado con ella desde entonces, tú con un compañero, Claro. si te llevas mínimamente bien, aunque sea para felicitarte por alguna victoria, te habla. Si no han hablado absolutamente nada, por lo que yo creo que hay unas recillas bastante fuertes. Claro, yo creo que lo que hay es una cuestión de respeto. Oye, voy a respetar a quienes han estado ahí, pero estos ya no tengo ningún tipo de relación. Edmond Tarverdyan se hizo muy famoso porque por un momento tenían a la mejor peleadora de la historia de las MMA. Para mí ahora es Amanda Nunes, pero Ronda Rousey podría tener un motivo para presentar su candidatura. Él era el entrenador principal, pero pasa de ser una leyenda a ser un meme el día que se enfrenta precisamente contra Amanda Nunes, y todas las indicaciones que se le escucha a la esquina de Tarverdyan del armenio es head movement, head movement, head movement. Es verdad que el gran problema de todo esto es que Ronda Rousey no le hace ni caso, es decir, su indicación era buena, intenta esquivar los golpes, pero claro, que una esquina esté 5 minutos de pelea gritando eso como única solución, pues lo convirtió en una gran broma. Además, siempre el entorno de Ronda Rousey ha sido un poco tóxico. Si tú analizas su libro, Ronda no ha sido una gran compañera. Ronda ha sido una bully de las peleadoras que había. Ha intentado intimidar a la gente. Ha sido una mala perdedora. Después del combate contra Holly Holm, hace totalmente mutis en cuanto a contestación a los periodistas. En la semana de prensa, en la Fight Week de su vuelta contra Amanda Nunes, está en silencio completo. Tú imagínate que ahora pelea Jon Jones y no habla en toda la semana de la pelea. Sería sorprendente, ni una sola declaración. De hecho, había un rumor de que, porque la gente dice, si es la primera superestrella femenina de la UFC, ¿por qué no acude a más eventos de UFC? Y ya mismo ha dicho que es por miedo a que la abuchen. O sea que... Fíjate, fue portada de la revista The Ring, sin ser boxeadora, que en una época en la que no había mujeres, había habido un Cathy Davis en los 80 o 70, no había mujeres en la portada de The Ring y nunca había habido alguien que no fuera boxeador o boxeadora en la revista de Ring. Ronda Rousey fue portada en la revista de Ring, que habla de la dimensión que tenía como figura mediática global impresionante. Y a pesar de todo eso, pues lo que estaba comentando Pedro, sobre todo el hecho de que no hubiese declaraciones, que tenga miedo ella a ir a la UFC y que la abucheen. Es decir, yo creo que tanto ella como Edmond son personas que no, de la cabeza no están lo más saludables posibles. De hecho, nada más perder con Imavov, consigue tener de manager a Ali Abdelaziz, que es un paso muy importante para su carrera a priori. Y lo primero que le hace a Ali Abdelaziz, bastante inteligente, le dice: mira, vienes de una relación muy tóxica, tú ahora no necesitas pelear, necesitas parar y mejorar. Está un año y 2 meses sin pelear, pero lo malo es que vuelve y sí, consigue una victoria, pero de los últimos 4 combates lleva 2 victorias, 2 derrotas, no son rivales buenos. De hecho, cuando le dan el salto siempre la lía, y esta semana yo sinceramente pienso que le han puesto un rival como Dylan Buzka, que tiene 2 derrotas en la UFC, y es como, mira, si ya no ganas a este chico, tienes demasiadas derrotas, de 11-0 has pasado a 13-5, hay posibilidades de que le corten. Además tuvo un lío, creo recordar, Sabazian, en la época que se sacaban banderas, porque salía con una bandera de Nagorno-Karabaj, que es una república, él es armenio, y es como un enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Entonces se enfadó el cónsul de Azerbaiyán y lo denunció, le echaron una reprimenda tremenda, cayeron incluso sponsors, tuvo también ahí un posicionamiento político en este caso que le costó alguna reprimenda. Wow. Y es que te pones a pensarlo y decías antes, Pedro, no, es que tuvo que ser algún problema, no estaba a la altura físicamente. Yo creo que todo esto tiene que ser mental, porque una persona que es capaz de ganar 4 peleas al inicio con 20 y pocos años en la UFC, que pase a este nivel, o sea, a día de hoy, el Edmond Sabazian de hace 5 años era mejor peleador que el de ahora.
Y tiene 26 años, como mucho, 27 tendrá. Tendría Creo que que estar aproximándose a Exacto. su prime, Sí. en O sea, condiciones normales, es ¿no? el primer caso de un peleador que sin haber llegado a la época en la que empiezas a bajar, es peor que antes. Ujú. No tiene ningún sentido. No. Tiene que ser algo mental. La confianza, es lo que tú dices, es muy importante y es que yo creo eso, que se enfrentan Edmen Sabazian de hace 5 años contra este Edmen Sabazian y yo creo que hasta le finaliza, Claro. literalmente. Y después de tanto drama, vamos un poco con la alegría. Vamos a alegría y encima tenemos alegría de una persona como Youssef Zalal, que es un viejo conocido para España, el primer rival de Ilia Topuria en la UFC, que aceptó Ilia en corto aviso, se lo puso bastante difícil y es que tiene una historia de superación bastante bonita porque es una persona que a pesar de todo lo que hizo contra Ilia Topuria, que la gente decía, este chico es bueno, pues entró en la UFC al principio con un buen récord, tuvo 2 victorias, se enfrenta a Ilia. Es el primer marroquí en la historia de la UFC que entra en 2020 y nada más enfrentarse a Ilia suma otras 2 derrotas y un empate. Entonces, ¿qué hace la UFC? Le corta. Le dice, no tiene el talento suficiente este chico, no es demasiado bueno y aquí viene su historia de superación porque él va a una compañía que juega hace un torneo que se llama King of Sparta, que él mismo dice, son 3 peleas que tiene que hacer un torneo a 3 peleas. Si tú perdías antes de la final ganabas $0. O sea, él estaba al filo de que su carrera de MMA se acabase porque estaba entre la espada y la pared. Pero él dice que en la UFC se notaba que le pasan muchos peleadores, que cuando llegas y consigues un par de victorias, peleas a no perder en vez de a ganar. Él ganaba por decisiones, no era un peleador que tampoco fuese muy vistoso, y él cuando le echan, que ya se ve entre la espada y la pared, con el fuego ya cerca suyo, dice, tengo que empezar a finalizar, tengo que empezar a querer ganar, no a querer no perder. Claro. Y él consigue en este torneo finalizar a los 3 oponentes y la UFC dice, wow, este chico a lo mejor ha cambiado el chip, que pasa mucho. Brandon Moreno, que es yo creo que el mejor caso de persona que cortan y vuelve y es campeón. Y ahora mismo él, en la UFC le firman para pelearse con una persona con bastante nombre como Billy Quarantillo, se le meten de primeras, le somete y somete a otros 2 más, entre ellos Jack Shore, el más reciente, Sí, que encima Está enrachadísimo. ahora mismo, está Zalal. enrachadísimo y yo creo que está ante la oportunidad de su vida, porque se enfrenta a Calvin Kattar, rankeado número 10 del peso pluma, y en caso de ganar, sí que es verdad que es, quitando Topuria, que obviamente es el rival más fuerte que ha tenido, yo creo que es el segundo rival más potente, en caso de ganar podemos estar hablando de un futuro nombre importante, que además yo creo que a Ilia también le enaltece. Un debut contra Youssef Zalal, cara de Youssef Zalal, empieza tal, yo creo que le enaltece bastante. Envejece ese debut de maravilla. Además, a mí siempre me ha caído muy bien porque siempre que habla de Ilia Topuria lo hace como con un cariño y como si estuviera ahora orgulloso de que Ilia haya llegado a campeón, que esté en lo más alto, ¿no? Me parece que es una historia bonita también, ¿no? De hecho, tienen... Yo soy como Pedro, me gusta también ahí... El primer vídeo Lo viral de bucólico. Ilia Topuria es precisamente algo muy bonito, que es en esa situación especial de burbuja, gana a Youssef Zalal y en una diferencia de menos de 1 minuto se va a hablar con Dana White y Dana White le dice, Ilia, eres un máquina, y luego se va a hablar con Youssef Zalal, que está totalmente abatido en bastidores, y se va con él y dice, no te preocupes, eres muy bueno, sigue haciendo esto, y se ve una cercanía tan grande de Ilia ante el peleador derrotado que dio la vuelta al mundo. Oye, Youssef Zalal es un peleadorazo. Es verdad que Ilia lo quebró en su momento, pero tenemos muchas ganas de verle y como tú dices, si gana, se mete prácticamente en el top 10 de la UFC, de una categoría muy complicada. Y además, aparte de la historia esa de superación, tiene otra historia, y es que él viene de Marruecos, él también practica el Ramadán, al igual tenemos casos como Makhachev, como Khabib. Ellos durante el Ramadán, además ellos que tienen un estatus importante, ellos se lo saltan, es decir, no pelean en ese tramo porque es muy difícil. A partir del 1 de marzo, olvidaos de peleadores árabes. Pues imaginaos cómo estaba Youssef Zalal de mal, en necesidad económica y necesidad de ganar, que él pide un permiso, pero ya no solo un permiso, pide un permiso, claro, a su familia, al párroco, pide un permiso a todo el mundo para saltarse los primeros 10 días de Ramadán porque él necesitaba pelear y ganar dinero. Se lo concede todo el mundo y él es de los pocos peleadores que de verdad, o sea, él lo dice, yo no quería saltarme, para mí el Ramadán es sagrado, pero es que ya llega a una situación de malestar económico, de también malestar de necesitar victorias y victorias, que él consigue saltarse los primeros 10 días de Ramadán, se alimenta y bebe agua por el día también, porque necesitaba pelear y de hecho gana. Y ahí está la historia de que ahora todo el mundo se ha hecho muy famoso eso, de que Makhachev en este tramo, los Nurmagomedov no pelean. Pues él tuvo que pelear obligado, básicamente, y pedir permiso a su familia, a su mujer. Oye, ¿puedo pelearme estos 10 primeros días? Venga, vale. No, es que es asunto de Estado. Oye, muchísimas gracias por las anécdotas. Me parece que es una sección que ya Me está encanta, vamos, yo cerrada. estoy deseando que llegue todas las semanas. Nos lo pasamos súper bien, Pedro. Y tenemos que despedir el programa.
Es otro programa completísimo. Estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas en el último asalto en 2025 y vamos a despedir como hacemos siempre. Vamos a despedir con música que represente la UFC, normalmente con caminatas al octágono. Para mí, el gran triunfador de la semana pasada, bueno, voy a ser sincero, iba a poner la Alecto Puria, pero es incapaz de saber cuál era la canción con la que salió, porque no parábamos de meter gritos los que estábamos comentando. Y esta es la música de Dricus du Plessis, es Airborne Live It Up, una música de un campeón que siempre sale con esta banda sonora. Y tenemos que agradecer a los que estáis aquí, a los que estáis escuchando y a Winamax, porque apoya los deportes de contacto y nos permite seguir con el último asalto. Nos vemos la semana que viene.